Retomando nuevamente los trabajos, ahora tendremos con nosotros al licenciado Israel Medina Colón, quien nos estará presentando qué dicen las leyes cuando el estudiante con impedimento tiene problemas emocionales. El licenciado Israel Medina cuenta con un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, es abogado notario para la empresa privada y la esfera pública. Además, tiene vasta experiencia en asuntos administrativos, revisión de procesos, contratos, cumplimiento, litigios judiciales y administrativos. Se desempeñó como secretario ejecutivo de la Junta Administrativa de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, como abogado notario de la División Legal de la misma universidad. También ejerció como abogado de litigios de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Desde el año 2017 se dedica de lleno a la práctica privada del derecho en el ámbito administrativo, trabajando casos de educación especial al amparo de la ley IDEA, además de proveer servicios de orientación e intercesoría en procesos administrativos de educación especial. Es el abogado de Somos Únicos, sirve como conferencista para entidades públicas y privadas, además de ofrecer sus servicios a través del proyecto Servicios Legales a Familias de Niños y Jóvenes con Impedimentos de APNI. Ahora con ustedes dejo al licenciado Medina. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Tatiana. Saludos a todos y todas los que nos acompañan esta mañana. Antes que todo, quiero dar las gracias a APNI por la oportunidad de dirigirme a ustedes durante la conferencia anual de APNI. ¿Me confirma si se ve? Correcto, se ve. Gracias. Pues como les dije, hoy vamos a hablar un poco. APNI nos ha dado la misión de hablar un poco acerca de qué dice la ley cuando los estudiantes registrados en el programa de educación especial tienen algún tipo de discapacidad relacionada a un disturbio emocional. Y también contestar que cuál es el proceso disciplinario, si alguno, que el departamento puede seguir con estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad reconocida en su programa educativo individualizado que tenga que ver con el aspecto emocional. Y antes de entrar de lleno, ¿verdad? Buscamos una serie de datos que queremos compartir con los participantes durante el día de hoy, porque hemos visto un aumento bastante alto en los casos disciplinarios que se están llevando en contra de los estudiantes por parte del Departamento de Educación. Actualmente tenemos varios trabajando en la oficina. Eh, Estudiantes con diagnósticos, ¿verdad? Pero quería buscar y busqué información de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales que monitorean los aspectos emocionales a nivel mundial y los datos son sorprendentes. Se estima que cerca de 1.000 millones de personas en el mundo, eso es 14% de la población mundial, actualmente enfrenta algún tipo de diagnóstico a nivel emocional. Para el 2021 se estimaban que 359 millones de personas sufrían depresión, que es el trastorno más común según la información del World Health Organization que conseguimos. Y la ansiedad, de esos 359 millones de personas en el mundo que padecen ansiedad, 72 millones son niños y adolescentes hasta 18 años. Dice que jóvenes, el 7% de los niños de 5 a 9 años padecen depresión o ansiedad y el 14% de los adolescentes de 10 a 19 años sufren trastornos mentales. Y la mitad de esos trastornos mentales usualmente aparecen antes de los 18 años de edad. Con esto, ¿verdad? Es importante que nosotros también entendamos en el ámbito de Puerto Rico, en nuestro ámbito local, el 30 y alto por ciento de los estudiantes del universo que está en el programa, en el Departamento de Educación, ¿verdad? Que reciben servicios, están registrados con algún tipo de diagnóstico bajo el programa de educación especial. Así que hay un alto por ciento de los niños en Puerto Rico que tienen algún tipo de discapacidad. No tenemos los datos. Sería bueno que el secretario o la secretaria, la licenciada Laira Figueroa, la honorable secretaria de la SAE, de la Secretaría Asociada de Educación Especial, nos diera, ¿verdad?, los datos de cuántos estudiantes en Puerto Rico. Primero hay dos datos. ¿Cuántos están registrados por disturbios emocionales? ¿Y cuántos estudiantes tienen un diagnóstico principal, pero tienen diagnósticos secundarios que afectan de alguna manera la capacidad emocional o social de esos estudiantes?
No tenemos ese dato, pero ¿verdad? Quizá podamos conseguirlo y luego compartirlo con los participantes. Pero vamos a hablar entonces de qué efecto dice la ley. Lo primero que tienen que entender es que la ley no hace una distinción de servicios de acuerdo a la discapacidad. Hay 12 categorías de discapacidad o de elegibilidad para que los estudiantes sean referidos y registrados en el programa de educación especial. Y una vez registrado el estudiante como un estudiante con alguna discapacidad que afecta el funcionamiento académico, se activan todas las protecciones que tiene la ley IDEA y en Puerto Rico la ley 51. Vamos a ver primero el marco federal, que es el marco que rige de forma primera en Puerto Rico por ser una ley federal, y luego vamos a ver las otras legislaciones, proyectos, guías, manuales que tiene el departamento a nivel local. A nivel federal, para la ley IDEA, una vez el estudiante está registrado, ya sea bajo disturbios emocionales o cualquier otra categoría de elegibilidad, se activa el derecho principal de la ley IDEA. ¿Y cuál es ese derecho principal? El derecho principal que consagra la ley IDEA, Individuals with Disabilities Education Act, es que los estudiantes reciban una educación pública, gratuita y apropiada, y que esa educación pública, gratuita y apropiada se dé de conformidad con el establecimiento de un programa educativo individualizado. Ese es el derecho principal de la ley IDEA. ¿Qué es una educación pública, gratuita y apropiada? Pues cuando hablamos de pública, tiene que cumplir con los requisitos que el Estado, en este caso el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ha determinado que le va a dar a los estudiantes de Puerto Rico. Cuando hablamos de pública no nos referimos a gratis. Gratis es el segundo elemento. Pública significa que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene una ley 85 donde establece cuáles son las funciones del departamento, los derechos de los estudiantes, los derechos de los padres. Pues dentro de ese marco que el Estado ha reglamentado para todos los estudiantes en Puerto Rico, la ley IDEA requiere que los estudiantes de educación especial registrados en el programa tengan esos mismos derechos que el marco legal en Puerto Rico le da a todos los estudiantes en Puerto Rico. A eso se refiere con que sea público. Que sea gratuito es el segundo elemento. Y gratuito, no hay que explicarlo demasiado, es sin costo para los padres, sin costo para los estudiantes. Los servicios que se proveen a través del programa de educación especial no pueden ser cobrados a los padres, o el padre no tiene que hacer ningún tipo de desembolso económico de su dinero para recibir estos servicios. Y el tercer criterio o elemento de que esa educación sea pública, gratuita, es que sea apropiado. Y para que sea apropiado es que nosotros tenemos que tomar en consideración que la ley exige que todos esos estudiantes que están registrados, no importa la discapacidad, incluyendo los estudiantes que tienen discapacidad por disturbio emocional, tengan un programa educativo que sea individualizado y, ¿verdad?, customizado, en español tailored, que sea a la medida de las necesidades de ese estudiante. Ese es el derecho fundamental. En la sección 14D, 1400D, 1400D de la ley IDEA, ¿verdad?, se define el propósito de la ley. Y el propósito de esta ley es garantizar que los estudiantes tengan acceso. Antes de la implementación de la ley, los estudiantes con discapacidad cognitiva, con serios disturbios emocionales, como puede ser esquizofrenia, bipolaridad y algunos trastornos depresivos severos o agudos, y esta sintomatología o diagnósticos que son severos a nivel emocional, no iban a la escuela. Iban a una institución especializada donde no recibían servicios educativos o se quedaban en las residencias. Y la ley IDEA, ¿verdad?, viene a salvar y a garantizar que estos estudiantes, en la medida en que su condición lo permita, tengan acceso a educación pública, gratuita y apropiada. Ese es el marco de ley a nivel federal. A nivel local, nosotros trabajamos con la ley 51, que es la ley de personas con impedimentos que rige en Puerto Rico, y esa ley define inicialmente cuáles son los diagnósticos de elegibilidad y otra vez está pareada a la ley IDEA. No hay mucha diferencia entre la elegibilidad porque la ley 51 tiene por ley que
hacer referencia o dejarse guiar por la ley federal. Podemos conceder en Puerto Rico más derechos, pero nunca menos derechos que los que la ley federal IDEA consagra para estos estudiantes. Y igual que la ley IDEA, la ley 51 garantiza dentro del marco local que se provea una educación pública, gratuita y apropiada en la misma dinámica y definiciones que ya entramos. Pero la ley 51, dentro de los derechos que consagra específicamente para los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad emocional o disturbio emocional, claramente establece que aunque el Departamento de Educación de 3 a 21 años inclusive, ¿verdad? Esa es la edad que la ley IDEA hace responsable al Departamento de Educación para proveer servicios. Estudiantes de 3 años hasta 21 años inclusive. 21 años inclusive significa 21 años, 11 meses y 30 días. Cuando él llega a 22, esa es la fecha de egreso y donde el Departamento de Educación entonces se retira para que entonces otras agencias bajo otras legislaciones puedan cubrir las necesidades de la población con discapacidad, como puede ser el panelista anterior, el compañero que estaba hablando, de los servicios que provee esa institución para estudiantes de 22 años en adelante que tienen discapacidad cognitiva. Pues eso es un ejemplo de un estudiante que llegó al límite de servicio bajo la ley IDEA y la ley 51. Cuando cumple 22, pues entonces los padres tienen que buscar otras alternativas, otros programas bajo el Departamento de Salud, AMSCA, Vivienda, ¿verdad? Porque están rehabilitación vocacional, están todos regados. De 3 a 21 años inclusive, la responsabilidad de todos los servicios, todos y cada uno de ellos, incluyendo los servicios médicos hospitalarios como los que provee AMSCA, son responsabilidad del Departamento de Educación. Lo que pasa es que el Departamento de Educación lo que hace es que hace un referido interno para coordinar con esa agencia AMSCA el servicio que requiere el estudiante, siempre que sea un estudiante registrado en el programa de educación especial de 3 a 21 años inclusive. Así que la ley 51 mandata al Departamento de Educación de que cuando identifica que hay un estudiante con algún disturbio emocional que está afectando severamente su capacidad de aprender o la capacidad de los demás compañeros en ese salón de aprender, tenga que activar un referido a la Administración de Servicios de Salud Mental, conocida en Puerto Rico como AMSCA, para que AMSCA entre a proveer servicios, ya sea de hospitalización, donde el estudiante se va y se queda en AMSCA, o hospitalizaciones parciales donde, ¿verdad?, el estudiante va frecuentemente a una cita y sale y regresa y sale y se mantiene así hasta obtener un alta. Otros procedimientos a nivel local en Puerto Rico, manuales, guías, hay montones y montones. Estas son solo algunas que entendemos que son las más importantes. La primera de ellos es la Ley de Menores de Puerto Rico. Esto es una ley penal. Miren, yo tengo actualmente un caso en el que estoy trabajando de un estudiante registrado en el programa de educación especial de entre 9 y 12 años que tiene una serie de diagnósticos emocionales y en el último 3 meses ha tenido varios incidentes y el Departamento de Educación, específicamente el director y la trabajadora social de la escuela, han llamado a la policía. Para un menor de edad que tiene diagnósticos severos emocionales, y la ley establece con claridad en Puerto Rico que antes de que un tribunal pueda imponer una pena a un menor de edad, que no es un delito, es una falta en Puerto Rico, ¿verdad? Se hace una diferencia en los procesos penales para adultos en Puerto Rico 21 años en adelante, y menores de edad, que es 20 años inclusive para abajo. El mejor caso que ustedes pueden estar siguiendo actualmente en la esfera pública es el del asesinato de esta joven a manos de otra joven menor de edad que actualmente se está viendo y se están publicando las vistas en Puerto Rico. En ese caso hay incluso, y ha salido públicamente, que la defensa del estudiante ha planteado que en evaluaciones realizadas dentro de los procesos del Departamento de Educación, la chica que está siendo imputada de un delito, porque se le está juzgando como adulta, tiene una discapacidad cognitiva.
¿verdad? Y eso es una de las defensas que se está planteando, porque la ley claramente establece, la ley de menores y la Carta de Derechos de los Menores establece que antes de que un tribunal pueda asumir la jurisdicción para penalizar a un estudiante, un menor de edad en Puerto Rico, tienen primero que ir al Departamento de Educación y agotar todos los remedios administrativos para determinar si esa conducta que ocurrió en un plantel escolar o en los alrededores del plantel escolar es una conducta que puede ser causa del diagnóstico del estudiante, ¿verdad? Así que una de las preguntas que nosotros teníamos que contestar, que Abni nos dio la misión de contestar hoy, es ¿qué recursos tiene que agotar el Departamento de Educación para poder imponer una sanción disciplinaria a un estudiante registrado en el programa de educación especial? Pues para contestar esa pregunta, el Departamento de Educación ha implementado lo que se llama una guía de evaluación funcional de la conducta. Hay otros manuales, el manual de educación especial, la guía de redacción del programa educativo le da unas instrucciones a la maestra de qué tiene que hacer cuando el estudiante tiene algún diagnóstico emocional y qué tiene que tomar en consideración para la redacción de CPI. Esta es la guía de asistencia tecnológica, porque podemos hacer evaluaciones de asistencia tecnológica para ver si estudiantes con alguna discapacidad emocional existen equipos que los puedan ayudar a mejorar su participación a nivel social y a nivel educativo. La guía de provisión de acomodos razonables, y hay un sinnúmero de guías, pero en particular el Departamento de Educación aplicó o adoptó una guía para hacer una evaluación funcional de conducta. ¿Y por qué lo hizo? Pues yo tengo muchas teorías. Esto también sería bueno que obtener información de primera de la Secretaría Asociada. En Puerto Rico hay un severo problema de no disponibilidad de especialistas conductuales. Ayer yo estaba platicando en uno de los procesos que hacemos desde la oficina con otros compañeros del Departamento de Educación, con una representante legal de la agencia, para un caso en el que estamos solicitando una evaluación funcional de la conducta y terapias conductuales que están establecidas en el programa educativo del estudiante para el que estábamos trabajando ayer. Y la abogada del departamento nos dijo que la lista de espera para recibir terapias conductuales es de 3,000 estudiantes actualmente. Si el Departamento de Educación tiene una lista de 3,000 estudiantes esperando por terapia conductual, hay 3,000 estudiantes actualmente para los que no se está cumpliendo con el programa educativo individualizado, ¿verdad? Porque es que si están en lista de espera es porque el programa educativo individualizado ya incluyó la necesidad del servicio y no hay quien lo provea, así que lo ponen en una lista de espera. Y actualmente esa lista de espera está en $3,000. Pero entonces vamos a contestar la pregunta de qué tiene que hacer el departamento o qué remedios tiene que agotar el departamento antes de imponer una medida disciplinaria. Hay dos formas en que el Departamento de Educación puede determinar servicios para los estudiantes con algún tipo de discapacidad cognitiva. La primera de ellas es que el diagnóstico de elegibilidad sea disturbio emocional. Y entonces se le activan todos los derechos a educación pública gratuita y apropiada por elegibilidad de un disturbio emocional. Pero también es posible, como les había anticipado, que el disturbio emocional sea una condición secundaria al diagnóstico principal de elegibilidad. Eso lo vemos frecuentemente, por ejemplo, con los estudiantes dentro del trastorno del espectro del autismo. Los estudiantes dentro del trastorno del espectro del autismo tienen muchas veces varias condiciones que son secundarias o complementarias al diagnóstico principal, entre las que puede estar déficit de atención con hiperactividad, que es un trastorno emocional, depresión, ansiedad, y pueden haber múltiples otros diagnósticos. El Departamento de Educación no le puede limitar los derechos a tratamientos emocionales a ningún estudiante por causa de que su elegibilidad no es un diagnóstico emocional. Si el estudiante presenta algún tipo de diagnóstico, ya sea secundario a su
categorías de elegibilidad, tiene derecho a que el aspecto emocional sea trabajado dentro del programa educativo individualizado, que se consideren servicios relacionados de terapia en la modalidad y la frecuencia que los especialistas determinen necesarios, y hay que cumplir con trabajar la condición emocional, aunque sea secundaria a la elegibilidad del estudiante. Y es importante resaltar que para que el estudiante sea elegible, ya sea por disturbios emocionales o por cualquier otra condición, el diagnóstico solo no es suficiente. Usted puede tener un diagnóstico y si ese diagnóstico no impacta de alguna manera la forma en que el estudiante aprovecha o se desenvuelve en el ambiente educativo, no tiene derecho a registro. Tienen que estar presentes las dos condiciones. Tiene que tener un diagnóstico y hay que tener evidencia de que ese diagnóstico de alguna manera impacta la forma en que el estudiante recibe instrucción a través del currículo general en Puerto Rico. Esto es bien importante y nosotros tenemos, ¿verdad? En la oficina hemos hecho montones, muchas veces de charlas y orientaciones a los padres y siempre enfatizamos en la importancia de que el padre tenga presente que el especialista que provee los servicios es central en la constitución del Comité de Programación y Ubicación. Nosotros llevamos muchos años ya haciendo educación especial, ¿verdad? Y representando a estudiantes bajo el programa de educación especial en Puerto Rico cuando entendemos que hay algún tipo de incumplimiento con sus derechos. Y son muy pocas las ocasiones en que nosotros hemos tenido la oportunidad de participar de una reunión del Comité de Programación y Ubicación donde físicamente esté el especialista que atiende al estudiante. Y menos aún el especialista que realizó la evaluación. Esta semana tuvimos la oportunidad de tener un compu donde el especialista que realizó la evaluación participó. El departamento, ¿verdad? Se lo solicitamos y hicieron las gestiones para tenerlo presente. Pero la participación de los especialistas, sobre todo para estudiantes con algún tipo de disturbio emocional, es central a la provisión de los servicios, porque es que tiene que entender que quien va a implementar ese programa educativo individualizado en la escuela es un maestro de educación especial y muchas veces puede tener el apoyo de un psicólogo, pero el psicólogo, si no es el psicólogo de tratamiento, carece de algunas estrategias o de algún conocimiento interno de cómo funciona ese estudiante, qué estrategias se pueden implementar para mejorar su conducta dentro del ámbito académico y sobre todo, me he topado en muchas ocasiones que el departamento hace lo correcto, refiere al estudiante a AMSCA. AMSCA da una hospitalización y el estudiante está allí, digamos, 3, 4 días recibiendo servicios hospitalarios dentro de la institución psiquiátrica que AMSCA provea. Y cuando le dan de alta, los regresan al plantel, pero no hay una conexión entre el especialista que proveyó la hospitalización, que trabajó con el estudiante, que entrevistó al estudiante, que tiene conocimiento de cómo se trabaja esa medicación, si alguna medicación. Y cuando regresamos al plantel escolar, reflorecen las conductas porque el especialista que está trabajando con el estudiante no tiene un contacto directo con los miembros del Comité de Programación y Ubicación para guiarnos en una transición efectiva, ¿verdad? Y una transición guiada para que el estudiante pueda poco a poco reintegrarse a la comunidad educativa y tengamos herramientas para poder predecir conductas, para poder remodificar conductas o adaptar conductas del estudiante. Y entonces tenemos siempre un disloque entre el especialista que provee el servicio en una oficina privada y lo que vamos a hacer en el programa educativo individualizado en la escuela. Muchos programas educativos individualizados, cuando usted los mira en la sección 5, donde se supone que estén los planes de intervención de las terapias, dice mirar el plan de intervención, ¿verdad? Están ausentes. Los planes de intervenciones en muchos casos de los estudiantes de educación especial, sus programas educativos no tienen los planes de intervención. Y allí en ese plan de intervención se reconocen fortalezas de intervención, necesidades de intervención y las áreas de intervención que van a ser trabajadas. Y eso, si estuviese en el programa educativo individualizado completo, la maestra del estudiante podría ver qué está haciendo la psicóloga de este estudiante dentro, qué está trabajando. Está trabajando que espere su turno, está trabajando transiciones, está trabajando
pasos de respiración, ¿verdad? Para que el estudiante logre reorganizarse. Esa información debería siempre estar en el programa educativo, y una de las grandes dificultades que tenemos a la hora de analizar los programas educativos individualizados para darle orientación a los padres es que los planes de intervención no se incorporan dentro de los programas educativos individualizados. Y esta diapositiva que están viendo tiene la importancia de, por favor, pedirle al papá que entienda que es bien importante que el especialista que provee los servicios emocionales de su hijo, que tiene algún tipo de discapacidad o tiene algún tipo de diagnóstico que afecta su participación social y de involucración en el ambiente académico, tiene que estar presente en los compus. Y muchas veces no es posible que llegue, ¿verdad?, físicamente, pero antes de la revisión, que estamos en periodo de revisión, esto es bien importante para este periodo que comenzamos ahora en el departamento, contacte a ese especialista, viva al especialista, está presentando problemas conductuales, problemas de desregulación emocional dentro del ambiente, hable con el especialista, pídale al especialista que por escrito le diga al compu, mira, estas estrategias funcionan, este estudiante funciona de esta manera, esto me ha dado resultado, trate esto, pero esto no funciona. Involucre al especialista de su hijo dentro de la revisión del programa educativo individualizado, porque eso les va a permitir herramientas a los funcionarios escolares para trabajar la conducta antes de imponer una medida disciplinaria, que vamos a llegar a eso ahora próximamente. La ley IDEA reconoce el derecho de todos los estudiantes a recibir evaluaciones, y esas evaluaciones tienen que ser integrales, ¿verdad? Y cuando decimos integrales, es que se supone que el estudiante reciba una evaluación para todas las áreas donde se sospecha necesidad. Así que si su hijo está presentando problemas conductuales, lo primero que yo haría es solicitar una evaluación funcional de la conducta. Y la guía, que vamos a ver ahora cuáles son esos pasos para poder conseguir una evaluación funcional de la conducta, y podría comenzar por una evaluación social emocional, ¿verdad?, con algunos instrumentos que están habilitados y reconocidos para poder identificar trastornos emocionales. Pero es importante que entienda que una vez usted pide esa evaluación, el departamento, por reglamento interno, tiene 30 días desde que usted solicita y accede, ¿verdad?, porque usted tiene que llenar un formulario autorizando a que el Departamento de Educación haga la evaluación, porque el Departamento de Educación no puede evaluar a un estudiante sin antes haber recibido el consentimiento escrito del padre encargado o tutor legal de ese estudiante para hacer esa evaluación. Pero una vez usted da el consentimiento, el departamento tiene 30 días, y son 30 días calendarios, no son 30 días laborables. 30 días calendario para realizar la evaluación que se determinó necesaria para ese estudiante. Y uno de los derechos principales de los padres y de los estudiantes registrados en el programa de educación especial es el derecho a una evaluación independiente en caso de que la evaluación que haya hecho el Departamento de Educación no resulte ser apropiada, usted no está de acuerdo con el diagnóstico, se hizo en 15 minutos, el estudiante no la logró completar y aún así dice que tiene discapacidad cognitiva. Si usted no está de acuerdo con el resultado de la evaluación, con las recomendaciones que hace a esa evaluación que hizo el Departamento de Educación, usted tiene derecho a que dentro de esa misma reunión se recoge en la minuta que usted está solicitando una evaluación independiente a costo público. Y hay dos formas en Puerto Rico de obtener una evaluación independiente a costo público. La primera de ellas es si usted accede, porque la determinación es suya, papá, mamá, tutor, encargado legal, usted tiene derecho a solicitarle al departamento una evaluación independiente a costo público, y usted puede escoger entre una de dos: que se apruebe por remedio provisional. En caso de que sea así, el departamento tiene 20 días para aprobar el remedio provisional. Y entonces, si se aprueba a través de remedio provisional, porque eso es lo que usted escoge, papá o mamá, pues usted le pide el listado de los especialistas que aceptan remedio provisional, usted selecciona al especialista, usted lleva al estudiante a hacer la evaluación y la regresa al compu para discutir la evaluación. La otra alternativa es que usted escoge el especialista de su preferencia a nivel privado. En esta semana nosotros en la oficina estamos llevando un caso donde el Departamento de Educación está planteando que el padre tiene que pagar la evaluación para después solicitar el reembolso. Y nosotros vamos a plantearle al juez que está atendiendo este asunto que la ley claramente establece que es sin costo para los padres.
y que el departamento no puede exigir para una evaluación independiente que el padre inicialmente pague la evaluación para luego recibir un reembolso. El departamento tendría que habilitar alguna manera para que el padre pueda conseguir esa evaluación sin desembolso. Esa es nuestra postura. Veremos, ¿verdad?, qué determina el foro administrativo en cuanto a esto, y como las resoluciones del foro administrativo son públicas, pues podríamos publicar eventualmente la determinación del foro para aclarar, porque sería la primera vez que nosotros planteamos que el departamento tiene de alguna manera que costearla sin exigirle a los padres que tengan que pagarla, y nuestra base es la ley, ¿verdad? La ley dice claramente, y lo vimos en una de las primeras diapositivas, que la ley requiere que sea pública, gratuita y apropiada. Y el elemento de gratuito, claramente en la ley se establece que es sin costo para los padres. Llegamos. El estudiante está presentando problemas conductuales, y el Departamento de Educación quiere tomar medidas disciplinarias en contra del estudiante. Pues lo primero que usted, padre, madre o encargado de ese estudiante, tiene que entender es que el departamento no puede imponer una medida disciplinaria al estudiante sin antes haber celebrado una reunión del Comité de Programación y Ubicación donde se determine si esa conducta que presentó el estudiante y por la cual queremos imponer una medida disciplinaria es producto o está relacionada al diagnóstico del estudiante. Si en esa reunión del Comité de Programación y Ubicación se determina que la conducta que está mostrando el estudiante es un reflejo, es una consecuencia, está atada a su impedimento de elegibilidad o cualquier otro secundario, porque usted puede tener un estudiante con diagnóstico de elegibilidad de problemas de aprendizaje y tener como secundario un trastorno oposicional desafiante. Y si la conducta está atada al trastorno de oposicional desafiante, que es secundario, no es primario al estudiante, si podemos demostrar que esa conducta está atada, que es reflejo, que es consecuencia, que es por razón de ese diagnóstico de oposicional desafiante, el departamento no puede imponer una medida disciplinaria. Así de sencillo. No se puede. ¿Por qué? Porque es parte de la condición del estudiante, y lo que entonces corresponde es realizar una evaluación funcional de la conducta para ese estudiante y verificar qué tipo de servicios adicionales podemos proveer para modificar esa conducta que está presentando el estudiante, pero que es consecuencia de uno de sus diagnósticos. Súper importante, lo voy a repetir, ¿verdad? Creo que tenemos una sección de preguntas al final. Por favor, anoten sus preguntas o háganlo a través, creo que del chat estábamos recogiendo preguntas. Pero es bien importante que usted entienda esto. Antes de que el Departamento de Educación pueda imponer una sanción disciplinaria a un estudiante, tiene que celebrar una reunión del Comité de Programación y Ubicación. Esa reunión se tiene que dar dentro de los siguientes 5 días de la conducta. No puede ser el mes que viene. Si la conducta ocurrió hoy, el departamento tiene 5 días para convocar el compu. Entonces, de inmediato, rápido, se requiere que sea rápido. Y ese comité de programación y ubicación debidamente constituido tiene que determinar si esa conducta es reflejo, es consecuencia de algún diagnóstico que tiene el estudiante reconocido en su programa educativo individualizado. No pueden imponer ninguna medida disciplinaria. Tienen que entonces comenzar a trabajar para implementar un plan de acción conductual positivo. Ese es el plan, ¿verdad?, que dice esta nueva guía o manual que ha implementado el Departamento de Educación para poder trabajar las modificaciones de las conductas de los estudiantes que requieren algún tipo de modificación. ¿Y cómo se comienza ese proceso? Pues según en la guía de la conducta que ha implementado el Departamento de Educación, el primer paso es que si el estudiante está mostrando algún tipo de conducta en el ambiente escolar, la maestra tiene que hacer un referido al director escolar. Y ese referido se hace a través de la SAE 15. Así que si ya usted, madre, padre, encargado que me está escuchando, tiene 1000 notas en la libreta de comunicaciones, en las libretas de los estudiantes, tiene notas de WhatsApp, tiene mensajes de la maestra, de que el estudiante hoy le dio a otro compañero, de que hoy no quiso trabajar, de que caminó por toda la escuela, que se salió del salón, que está gritando, que se desregula, que no permite que los compañeros, que lo tiene que ir a buscar.
Usted lo lleva a las 8 y a las 8:30 la están llamando para que vaya a buscar al niño o a la niña porque es que tiene una crisis emocional. Si usted ya sabe que su hijo tiene crisis emocionales, tiene problemas de conducta, exíjale al Departamento de Educación que comience el proceso que está establecido en la guía para comenzar una evaluación funcional de la conducta. Escúcheme bien. Esa evaluación funcional de la conducta de la que habla la guía no es la evaluación ABA. Es un assessment, ¿verdad? Porque la ley dice, la ley IDEA establece que cuando un estudiante presenta problemas de conducta, el Comité de Programación y Ubicación tiene que hacer una evaluación funcional de la conducta y el departamento ha instalado una guía para hacer de forma interna en el departamento, con los recursos internos del departamento, la evaluación funcional de la conducta. Y esa guía dice que va a involucrar al psicólogo escolar, al trabajador social, al director escolar, a la maestra de educación especial del estudiante y a los padres. ¿Para qué? Pues para comenzar un proceso de observación y documentación de cuáles son esas conductas. Y eso es lo que comienza la evaluación funcional de la conducta que requiere hacer el departamento para aquellos estudiantes que hemos identificado que requieren modificación de conducta. Como les dije, el primer paso según la guía es que la maestra llene un referido al director y el director tome conocimiento de que estas son las conductas que estamos dando al estudiante y entonces preparen una SAE 06 para invitar a los padres a la reunión de compu para discutir los asuntos de la conducta que está presentando el estudiante. Dentro de esa reunión de compu, el compu tiene que llenar la SAE 14. Y usualmente esa SAE 14 también la llena la maestra de educación especial del estudiante. ¿Y qué dice esa SAE 14? Esa SAE 14 son las observaciones iniciales de la maestra sobre las conductas que está presentando el estudiante y van a ser discutidas en la reunión del Comité de Programación y Ubicación que se establezca para comenzar con este proceso. Salido de la discusión de la SAE 14, de la reunión de compu donde lo discutimos, entonces comienza lo que el departamento llama un periodo de observación del estudiante y hay que determinar quién es la persona que va a comenzar a recopilar esa información de observación de las conductas. Madre, padre encargado que me escucha y quizá que me observa, no sé si me están viendo por la cámara. Es de suma importancia que establezcan quién es la persona con responsabilidad de completar lo que el departamento ha denominado la SAE FBA 01. Esa SAE FBA es Functional Behavioral Assessment, ¿verdad? Cogieron las siglas en inglés de lo que requiere la ley. Functional Behavioral Assessment 01. ¿Quién va a ser la persona responsable? Pues la persona responsable tiene un formulario que yo creo, si usted me pregunta a mí, está bien diseñado. El formulario requiere que se tomen notas sobre cuándo ocurre la conducta, por qué la conducta se está manifestando, ¿verdad? ¿Cuáles son los antecedentes de esa conducta? ¿Qué pasa luego de la conducta? ¿Verdad? Hay que tomar nota y el departamento en esta guía establece un periodo de observación de 30 días. Y hay un periodo de 30 días donde vamos a empezar a observar a ese estudiante, a recopilar qué hace, cuándo lo hace, por qué lo hace, la función de esa conducta. Y vamos a empezar a notar estrategias que podemos implementar y si esa estrategia funcionó o no funciona. Y después del término de 30 días nos volvemos a reunir en el compu. Y ¿verdad? Por eso la fase 4 dice que hay que llenar un formulario de SAE 06, porque esa es la invitación formal que requiere la ley para invitarla a usted, madre, padre o encargado, a la reunión de compu donde vamos a discutir la SAE Functional Behavioral Assessment 01, que fue la que recopilamos durante 30 días. Nos vamos a reunir y en esa reunión vamos a llenar entonces una SAE Functional Behavioral Assessment 02, que esa es la que vamos a implementar en el programa educativo individualizado en la parte 3C de modificación de conducta. Luego de haber observado al estudiante durante 30 días, vamos a llevar ese formulario para discutirlo en un comité de programación y ubicación y la trabajadora social, el director, la psicóloga, los maestros y los padres vamos entonces a preparar un plan de acción conductual positivo. Y ese plan de acción conductual positivo se va a establecer en el programa educativo individualizado del estudiante en la sección 3C
de modificación de conducta. Escúcheme bien, papá, mamá, encargado, tutor legal que me escucha y que me ve. Si su hijo actualmente tiene un plan de modificación de conducta en el programa educativo individualizado en la sección 3C y nunca se llenó la SAE 15, ni la SAE 14, ni el Functional Behavioral Assessment 01, ni el Functional Behavioral Assessment 02, ese plan no puede ser implementado. Porque fue implementado sin lo que el departamento mismo ha establecido que son los pasos para poder llegar a ese plan. Se lo estoy diciendo porque yo estoy viendo revisiones de programas educativos individualizados en la oficina, ¿verdad? Los padres nos solicitan ayuda para las reuniones del compu y nosotros lo primero que le pedimos es el programa educativo individualizado para poder analizar qué es lo que hay, entrevistamos al padre, vemos las evaluaciones, conocemos al estudiante para poder recomendar lo que vamos a hacer en la revisión. Y hemos visto montones de programas educativos individualizados con planes de modificación de conducta. Y yo le pregunto a los padres, venga acá, ¿y cuándo se reunió el compu y la SAE 14 la llenaron? Y el Functional Behavioral Assessment 01 lo completaron, usted lo tiene, se lo entregaron, se han reunido en compu para discutir este plan. No, nunca. Pues ese plan de modificación de conducta es importante que usted le diga a los miembros del comité de programación en la revisión que usted necesita que se completen los procesos que la guía ha establecido para poder tener un plan de modificación de conducta. Mire, inicialmente cuando el Departamento de Educación aprobó esto de la guía conductual, yo entendí que lo estaban haciendo como una medida para tratar de frenar los referidos directos a evaluaciones ABA. Por razones obvias, porque en Puerto Rico no hay especialistas que puedan atender el volumen de estudiantes que requieren el servicio. Así que el Departamento de Educación, de alguna manera, para frenar que siguieran los maestros y los comités de programación y ubicación refiriendo directamente a especialistas conductuales que no hay la capacidad de proveer el servicio, instalaron como llave, ¿verdad? En inglés se le llama un gatekeeper, es el bouncer que se para frente a la puerta para decirle, no, antes de llegar a la evaluación ABA, usted tiene que pasar por aquí primero, ¿verdad? Y eso en algunos casos podría resultar a lo que yo como abogado podría decirle que hay algunos casos donde usted necesita una evaluación conductual de ABA de la primera. ¿Cuándo? Cuando el estudiante ya le han llamado a la policía, hay agresiones físicas, el estudiante ha destruido propiedad pública, el estudiante se ha escapado o ha provocado algún tipo de accidente, hay un maestro que está por el fondo del seguro del Estado porque fue agredido por el estudiante, pues yo creo que tener a la maestra observando al estudiante 30 días para después volver a reunirse, para poder llenar un pack, para entonces analizarlo, porque quiero que sepa que después de esa reunión donde se establece el programa de modificación que va a ir al PEI, esa guía dice que se va a implementar durante un semestre, antes de llevarlo a una evaluación ABA conductual. Así que es bien importante, papá y mamá que me escuchan, hay casos y hay casos, y la ley requiere que los servicios que se le dan a los estudiantes sean de conformidad con su necesidad. Si yo tengo un estudiante que está desregulado, que camina y que ambula, que grita esporádicamente en el salón, pues yo puedo entender que podamos implementar una serie de pasos iniciales para luego ver si necesita o no necesita un especialista conductual que le dé una terapia conductual. Pues sí, yo creo que esto es apropiado. Pero hay casos en los que usted debería decirle al departamento, mire, es que seguir esto de 30 días para volver a reunirnos, para esperar 6 meses, no produce, no cubre la necesidad de mi hijo porque mi hijo ya le llamaron a la policía y tenemos, ¿verdad?, una conducta tan severa que requerimos de la primera que se considere mandarlo a evaluar con un especialista conductual. La guía lo permite, la guía, y vamos a ver ahora las excepciones, pero vamos a recapitular por aquí. Fase 1, referido al director. Ya yo sé que tengo problemas, la maestra tiene una obligación de referir al director y convocar una reunión de compu para llenar la SAE 14. Se reúne el compu en la fase 2, se completa la fase 14 y entonces vamos a fase 3 a llenar y a recopilar datos durante 30 días. Y ahí se llena una SAE de Functional Behavioral Assessment 01. Cuando la terminamos, vamos a la fase 4 y hay una reunión de compu, discutimos lo que encontramos y planificamos y redactamos un plan de acción conductual positivo y se implementa en el PEI.
que es la fase 5. Vamos al PEI e implementamos la fase de modificación de conducta en la sección 3C. Y fase 6 se monitorea. El departamento dice no menos de un semestre, 6 meses. Pues monitoreamos. Luego de este monitoreo, ¿cómo yo obtengo, si esto no está funcionando, cómo yo obtengo una evaluación ABA? Pues cuáles son los pasos que esa guía establece. Esa guía establece algunas excepciones para que usted entonces, si esto no está funcionando, nos reunimos, lo miramos 30 días, hicimos el plan, monitoreamos el plan durante 6 meses, un semestre, no está funcionando. Falta de progreso, seguimos en las mismas conductas, me están llamando como quiera para que yo tenga que buscar al niño, me están llamando a la policía, me están refiriendo a AMSCA como quiera después de haber implementado el plan. Solicite una evaluación con un especialista conductual. Necesidad de intervenciones complejas, es lo que le estaba diciendo. Esto no es un caso de que el niño ambula por el salón, esto es un caso donde tengo agresión física contra otros estudiantes, contra personal escolar, se me escapó, se fue, se fugó. Ese estudiante requiere más que un Functional Behavioral Assessment, requiere una evaluación conductual por un especialista conductual. El psicólogo escolar puede decir, miren, después de yo ver a este estudiante, la severidad de este estudiante requiere un especialista conductual, así que vamos a referirlo al especialista conductual. Y si el manejo de crisis y colaboración del plan académico conductual, ¿verdad? Que ya hablamos que se debió haber implementado, no está funcionando, pues entonces es hora de escalar a un especialista conductual y usted podría solicitar una evaluación con un BCBA o un funcionario con capacidad de hacer una evaluación conductual del análisis aplicado de la conducta. Y el análisis aplicado a la conducta es el ABA, ¿verdad? El ABA es siglas en inglés. ¿Qué hago si esto no funciona? Nada de lo que hemos hecho, licenciado, funciona. Nosotros nos hemos reunido 1000 veces, se han llenado todas las SAE, pues entonces tenemos que entrar en el aspecto legal, ¿verdad? Usted necesita asesoría legal. Y el primer paso, si usted así lo entiende apropiado, es una mediación previa. Solicite mediación previa donde el departamento contrate un mediador externo que pueda ver qué es lo que están haciendo. Esta mediación previa usualmente se va a dar después de que usted haya agotado la SAE 14, la SAE 15, la SAE 14, la Functional Behavioral 01, implementamos el plan y ya usted agotó todo eso y usted llega al departamento y le dice, ahora yo quiero ABA. Dame el referido para la ABA. Ellos le dicen que no. Mediación previa. ¿Cuál es la otra alternativa? Una querella administrativa. Si usted entiende que usted se ha agotado todo y esto continúa, no hay mejoría, no se está implementando, el departamento no ha adiestrado al personal, porque eso es otra de las cosas. Muchas de estas conductas no pueden ser modificadas porque el personal que atiende al estudiante no ha recibido adiestramiento para trabajar modificación de conducta. Y tengo que reconocer que el Departamento de Educación, el secretario y la secretaria asociada se han encargado de tratar de empujar alternativas. Eso nosotros tenemos que reconocer sobre el Departamento de Educación. Recientemente nos hemos reunido con varios especialistas que se contrataron en la SAE para adiestramiento y sabemos que se están realizando adiestramientos del personal docente del Departamento de Educación para el manejo efectivo de la conducta y esos son logros, ¿verdad? Y cosas que está haciendo la Secretaría junto con el secretario en reconocimiento de que tienen una lista de espera de 3.000 estudiantes para recibir servicio conductual. Como les he dicho, en nuestra oficina los casos emocionales y casos conductuales han aumentado dramáticamente. Así que yo creo que la Secretaría, con los recursos que tiene, y ¿verdad? La burocracia y el aparato estatal es lento, es difícil de mover, pero tengo que reconocer que he visto que la Secretaría de alguna manera se está moviendo en la dirección correcta de tratar de implementar métodos y esa guía es muy buena. Lo que yo creo que esa guía tiene es que es muy compleja. La guía da pasos específicos de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que observar, cómo hay que documentarlo, da ejemplos de cómo documentarlo, da ejemplos de estrategias para seguir cuando la conducta no puede ser modificada, da ejemplos de cómo podemos escalar para obtener una evaluación funcional de la conducta, del método del análisis aplicado a la conducta. La guía es buena. Lo que pasa es que yo creo que es muy compleja.
Hay muchos pasos que hay que seguir y el personal que la va a implementar, si recibieron un adiestramiento de 2 horas no son suficientes. Esto es algo que hay que trabajar constantemente a los funcionarios para que aprendan cuáles son los pasos correctos y cuáles son las estrategias apropiadas para el manejo de la conducta. Y como otra medida, pues solicitar una evaluación funcional de la conducta de manera independiente, ¿verdad? Todo lo que hemos hecho a nivel interno del departamento no funciona, podemos solicitar evaluaciones independientes a costo público. Esa es nuestra presentación durante el día de hoy. Yo nuevamente le agradezco mucho a APNI por la oportunidad de hablarle a los miembros y los padres, madres y encargados que tienen a sus hijos, ¿verdad? Y que reciben servicios a través de APNI en esta conferencia anual y en todas las demás conferencias que APNI tiene durante el año y talleres y programas para los padres y los niños. Así que estamos abiertos a preguntas. Para cualquier pregunta que tengan, esta es su oportunidad. Le damos las gracias al licenciado Medina por su excelente presentación y como bien mencionó, ahora tenemos varias preguntas para usted. Vamos haciendo lectura de las mismas. Por aquí preguntan, dice el licenciado, si el estudiante ya tiene un diagnóstico de elegibilidad y otros adicionales, sin embargo, se entiende que debe ser evaluado por psiquiatra para medicación, ¿se solicita también en compu? ¿Y proveen este tipo de evaluaciones el Departamento de Educación o es privado por los padres? Esto es una pregunta constante entre los padres y la respuesta es bien clara. El Departamento de Educación es responsable de evaluar al estudiante en todas las áreas de necesidad, incluyendo el área psiquiátrica. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Y esto tiene que ser tomado, ¿verdad? Para quien hace la pregunta y para todos los demás, porque esto es algo que se repite constantemente en las reuniones del comité de programación. El departamento le va a decir a usted que esto es un servicio médico. Recientemente tuvimos una gran controversia en Puerto Rico con la 006, ¿verdad? Que finalmente el secretario entramos en razón, ¿verdad? Luego de escuchar a la comunidad y se derogó de hacer esta distinción de lo que es un servicio médico versus lo que es un servicio relacionado. Y el departamento, en todas las reuniones en que yo voy, el departamento le va a decir a los padres que esto lo tiene que programar a través del plan médico. Y eso no es cierto. El departamento tiene la responsabilidad de referir al estudiante, aunque la evaluación sea una médica. La evaluación está cubierta por la ley. Lo que pasa, papá y mamá, que me escuchan, es que en muchas ocasiones, si usted tiene el plan médico, es mucho mejor que lo haga usted a través del plan médico y no se la dé al Departamento de Educación porque el departamento no tiene los recursos necesarios para cubrir la avalancha de estudiantes que requieren el servicio. Así que, aunque yo como abogado sé en mis reuniones de compu que el departamento no puede negarse a hacer la evaluación, yo siempre le pregunto al papá, mire, usted tiene plan médico y le cuesta 5 pesos el deducible, hágala usted. Porque es que lo que va a pasar es que el departamento lo va a referir a AMSCA o lo va a referir a la otra organización que estuvo con nosotros hoy. Ahorita me acuerdo del nombre de la organización, que es la organización más grande de servicios emocionales y psicológicos en Puerto Rico para estos estudiantes. Pero ese especialista tiene allí 7,000 casos, literalmente. Y le va a dar el servicio, le va a dar la evaluación, pero no hay forma de que vaya a una reunión de compu. Si hay preguntas que la psicóloga escolar quiere que se contesten, no se van a contestar. Así que la respuesta es no. No tiene que ser por plan médico. El departamento tiene que referir si es que usted no tiene un plan médico. Pero si usted tiene un plan médico y el deducible no es muy alto, porque si el deducible es alto, mi recomendación es que usted le diga al departamento, sí, yo la voy a hacer entonces por plan médico, pero ponga en la minuta, por favor, que usted se va a hacer cargo del deducible, porque el deducible lo va a tener que cubrir el departamento. Esa sería mi respuesta. Aquí tenemos dos preguntas, voy a intentar entrelazarlas. Es relacionada a los protocolos que se establecen en casos de crisis donde hay agresión y peligrosidad para el estudiante, el personal y el resto del grupo.
¿verdad? Nos escriben, hay que llamar al 911 y ¿dónde quedan los derechos del resto de los estudiantes? Miren, las situaciones de crisis son situaciones serias. Y por eso yo aplaudo la iniciativa del Departamento de Educación de que han comenzado a adiestrar, ¿verdad? Y a capacitar. Puedo dar fe de que algunas de estas capacitaciones se están dando con personal altamente calificado, ¿verdad? Que es otra de las grandes problemas que tenemos en la oficina. Me dicen, no, que yo cumplí con el adiestramiento. Y cuando uno pide ver quién dio el adiestramiento y en qué consistió el adiestramiento, pues uno dice, pues este adiestramiento yo no creo que sea lo que estábamos buscando. Pero estos adiestramientos se están dando con personal que yo puedo dar fe que están capacitados. ¿Qué pasa? En una crisis donde hay un estudiante con un diagnóstico emocional y está agresivo, que físicamente, ¿verdad? Se involucra en una actividad física en contra de un maestro, del asistente, de otro compañero, de alguien, incluso el mismo estudiante, una autoagresión del estudiante. Este manejo de crisis es bien difícil de hacer porque muchas veces va a implicar o va a requerir que el funcionario físicamente restrinja al estudiante. Y aquí se pueden provocar caídas, accidentes, y entonces los padres pueden tener recursos legales. Así que yo puedo entender perfectamente cuando el funcionario escolar dice, es bien difícil intervenir porque yo voy a tener que físicamente intervenir con el estudiante y si se cae, si se da un golpe, voy a tener la exposición de que alguien pueda decir que yo maltraté al estudiante, ¿verdad? Y entonces también está el derecho de los demás estudiantes dentro de ese salón escolar. Yo tengo un estudiante agresivo constantemente dentro de ese ambiente escolar. ¿Las medidas disciplinarias pueden ser implementadas? Sí, pueden ser implementadas. Aunque el estudiante tenga un diagnóstico, sí, aunque el estudiante tenga un diagnóstico, lo que pasa es que son medidas excepcionales. Incluso podemos hacer un cambio de ubicación temporera para ese estudiante bajo algunas secciones del reglamento interno del Departamento de Conducta. Se puede hacer. Lo que pasa también es que el departamento creo que ha fallado en capacitar a los funcionarios para seguir ese protocolo. En mi experiencia, cuando a mí me llaman que hay una suspensión, los otros días me llamaron para un estudiante que había sido objeto de una suspensión de 45 días de la primera. 45 días de suspensión que es el máximo que permite el reglamento, por una circunstancia que había ocurrido en el plantel escolar. Pero cuando yo voy a la reunión de compu, y le digo, ¿y cuál es el protocolo que ustedes siguieron? Pues nadie siguió el protocolo porque nadie sabe que existe el protocolo para una medida disciplinaria de 45 días. No puede ser implementada de la primera, ¿verdad? Y eso lo establece el protocolo. Pero como los funcionarios no conocen el protocolo y entienden que esto es bien serio, pues dicen, ¿cuál es el máximo? 45 por 45. La intervención en crisis es algo que los funcionarios tienen que estar preparados para hacer. Y yo entiendo que no están preparados para hacer. Si usted tiene un chico donde la crisis emocional es física, de agresión, de destrucción de propiedad, mi recomendación es que busque orientación legal. Para que vaya acompañado de un funcionario o una persona que conozca el protocolo, que pueda instruir a los funcionarios de qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, porque si va solo, el departamento le va a decir que eso es lo que dice el reglamento. Y usted tiene muy pocas alternativas, y entonces le van a suspender el niño y ya con una suspensión va a tener que correr donde un abogado para radicar una querella y reinstalar al estudiante. Es bien complejo, así que esta orientación que es de forma general, estos talleres sirven para las conductas de los estudiantes que caminan, que se salen, que gritan, que hablan mucho, ¿verdad? Pero si el estudiante requiere intervención en crisis, tú tienes un estudiante de autismo nivel 3, no verbal, que es agresivo, que no controla, discapacidad cognitiva, busque ayuda. No vaya solo a la reunión de compu, ¿verdad? Porque esto se ve caso a caso. Y darle una orientación específica sería bien irresponsable. Esto es un asunto que usted tiene que buscar un especialista que entienda quién es el estudiante, que conozca cuál es el ambiente educativo que tiene, que pueda reunirse con la maestra y con el director, que pida que venga un psicólogo a la reunión, que sepa que primero hay que llenar esta SAE, ¿verdad? Ese proceso, no vaya solo. Esa es mi recomendación.
Por acá tenemos otra de las preguntas. ¿Es correcto utilizar como único criterio para determinar elegibilidad a los servicios de educación especial el que el estudiante tenga buenas notas? No, esa es bien sencilla. No, eh, la ley dice que el Departamento de Educación no puede tomar ni las buenas notas ni nunca. La pregunta es, como único criterio, nunca puede haber un único criterio. No importa cuál sea el criterio, nunca puede haber un solo criterio. Esto es un análisis interdisciplinario. La evaluación que se hace para determinar elegibilidad es una evaluación holística de todas las necesidades del estudiante. Tiene que ser un equipo, no puede ser, ¿verdad? Y esto es bien común en el proceso de registro. El Departamento de Educación, por ejemplo, le va a decir a usted, no, en el proceso de registro yo no hago evaluaciones ocupacionales, porque el proceso de registro yo no lo puedo hacer elegible bajo ningún diagnóstico ocupacional. Pero es que la ley no requiere una evaluación para propósitos exclusivos diagnósticos. La ley requiere una evaluación para diagnosticar y hacer un programa educativo individualizado luego del diagnóstico. Y para eso necesitamos evaluaciones en todas las áreas donde se sospecha necesidad. El departamento lo subsana diciendo, no, yo voy a hacer la de habla y lenguaje. Y lo hace elegible por habla y lenguaje y en la segunda reunión entonces lo refiere a lo ocupacional. Pero ya tenemos un programa educativo individualizado que no contempla ninguna necesidad ocupacional porque en el proceso de elegibilidad no se hizo la batería completa de evaluaciones. Pero no, si el estudiante tiene buenas notas, lo que pasa es, y déjeme entonces aclararle esto, porque entonces me voy a poner en los zapatos del departamento. Les dije al principio que el diagnóstico solo no da elegibilidad. El diagnóstico tiene que ir acompañado de un afecto, de que esté afectando el programa, el progreso académico del estudiante. Entonces el departamento dice, como tiene buenas notas, no se cumple el segundo diagnóstico. No necesariamente. Esas notas son el producto de acomodos razonables, de tiempo adicional, de tutorías que está pagando el padre para poder lograr que el estudiante progrese. Sí, puede ser elegible. Lo que pasa es que esto es un análisis que se hace caso a caso. ¿Verdad? Hay que mirar quién es el estudiante, qué evaluaciones tiene, cuáles son las notas, qué servicio está recibiendo ese estudiante para obtener esas notas. Toda esa información es relevante para poder determinar si a pesar de que tiene buenas notas puede ser elegible por disturbio emocional o cualquier otra categoría de elegibilidad. Por acá nos preguntan, ¿el servicio de educación especial es hasta 21 años aunque haya un diagnóstico tardío? Sí, sí, pero Cuando, cuando hablamos de un diagnóstico tardío, sería un caso bien excepcional, pero, ¿verdad? Y yo nunca he trabajado un caso como ese, pero sé que la ley requiere, como derecho de los estudiantes y derecho de los padres, hay un derecho a identificación, ¿verdad? La ley requiere tanto a instituciones públicas, es decir, a escuelas públicas como a las escuelas privadas. La ley establece que escuelas públicas y privadas, centros de cuidado, tienen la responsabilidad de identificar a los estudiantes que presentan algún tipo de problema que podría ser, que levanta una sospecha de que podrían ser elegibles al programa de educación especial. Si usted puede demostrar, me estoy aventurando aquí, esto es un caso que yo nunca he trabajado, yo no le estoy dando consejo legal, ¿sabe? Estoy dándole un panorama bien amplio, bien amplio, bien amplio, pero si usted podría probar que su hijo lleva 7 años en el sistema de educación pública, que no lee al nivel que debería leer, que tiene problemas emocionales, que tiene problemas conductuales, que el departamento nunca hizo nada por registrarlo, quizá podría pedirle tiempo adicional al departamento por haber incumplido con el derecho de identificar de forma oportuna la necesidad de ese estudiante y entonces eso retrasó el servicio que hubiera recibido. Esto es una teoría legal, ¿sabe? Pero por ahí debería ir la cosa. Los planes de intervención no se ven en el PEI. ¿Qué se puede hacer? Exigirlos.
Usted tiene que exigirle al Departamento de Educación. Lo que pasa es que el departamento le va a decir que si el servicio lo está dando la Oficina de Remedio Provisional, es usted el responsable de decirle al especialista. Cosa que yo entiendo que no es cierta, porque el especialista, a través del contrato que tiene con Remedio Provisional, tiene acceso a la plataforma. Y cuando el maestro de educación especial accede a la plataforma para crear el programa educativo individualizado, debería tener acceso a el plan de intervención que el especialista, ya sea por el departamento o por remedio provisional, tiene que subir a esa plataforma y el maestro debería poder tomar ese plan de intervención e incorporarlo dentro del programa educativo individualizado. Si no lo tiene, exíjalo. Y todo lo que usted le exige al departamento se lo exige por escrito. No se le exige en un pasillo, no se le exige en una llamada telefónica, a través de correo electrónico. Es la mejor forma de exigir derecho. Si el PEI incluye recomendaciones de salud mental, pero la maestra decide ofrecer solo las que entienda, ¿qué se puede hacer? Lo que pasa es que usted no le puede exigir, yo creo que la pregunta está un poco mal redactada, porque si el PEI exige servicios de salud mental, la maestra no es la que los va a ofrecer. Déjeme tratar de entender la pregunta, porque quizá lo que el padre o la madre o el tutor está preguntando es, yo tengo 7 recomendaciones y la maestra me quiere poner solo 3. Eso es posible que pase, ¿verdad? Que el departamento o el compu, los funcionarios que están representando al departamento en la reunión no quieren aceptar todas las recomendaciones de tratamiento que están haciendo para el estudiante o un especialista. Si ese fuese el caso, mediación previa, pide un proceso de mediación para que un mediador externo vea cuáles son las recomendaciones que se están haciendo y cuáles el departamento no quiere reconocer. Pero hay un derecho bien importante en la ley IDEA que el departamento no cumple nunca y que los padres deberían comenzar a exigir. Y ese es el derecho de notificación previa. Cuando usted lleva a una reunión del Comité de Programación y Ubicación alguna recomendación de un especialista, de un médico, de quien sea, que haga una recomendación para el estudiante y el departamento se niega a acoger esa recomendación, usted debería exigirle en la minuta, bien importante, en la minuta, debería exigirle al Departamento de Educación que cumpla con requisito de notificación previa. ¿Y qué es eso? Cuando el Departamento de Educación se niega a aceptar una recomendación, tiene por escrito que decirle a los padres por qué no acepta esa recomendación, qué documentos en el expediente del estudiante utilizaron para entender que eso no es necesario, tiene que listarlos. No es que aquí hay una evaluación que dice esto y por eso yo no le voy a aceptar esa recomendación. O porque es que eso ya yo lo estoy proveyendo en esta otra terapia o de esta otra manera. Y tiene que darle por escrito, tercero, alternativas que se consideraron. ¿Qué alternativas yo consideré? No, mire, eso no, pero yo creo que eso que estamos pidiendo lo podemos cumplir de esta otra manera. ¿Cuáles alternativas el departamento está dando? El Departamento de Educación nunca cumple con este requisito, ¿saben? Yo nunca he visto una notificación, digo, me equivoco, yo he visto una sola en 10 años de práctica. Una sola vez un facilitador me entregó un formulario de notificación previa. Y ese requisito es bien importante porque si el departamento usted le da por escrito las razones, usted podría decir, esto a mí me hace sentido, así que yo no voy a presentar una querella porque lo que están dando es razonable. Me explicaron por qué no, qué documentos en el expediente la certifican o corroboran que no es necesario en este momento y me están dando una alternativa que yo creo que es razonable. Y entonces usted puede decir, pues yo no voy a radicar la querella, no voy a solicitar mediación previa. Pero si ustedes le dicen que no y no le explican por qué no, qué documentos utilizamos del expediente para decirle que no, ni le dieron alternativa, pues entonces usted radica la querella y después el departamento le dice, no, lo que pasa es que en el expediente hay, lo están haciendo de forma tardía. Esa notificación de las razones se las tienen que dar en la reunión donde le dicen que no le van a aceptar esa recomendación. Tenemos varios comentarios.
psicólogos, consejeros, trabajadores sociales están más que dispuestos y solicitan que se les integren estos procesos. Ya esto es directamente a la escuela, pero sí reconocemos la labor y la función muy importante que ellos tienen en apoyar a los estudiantes del programa de educación especial y más cuando hay un diagnóstico relacionado a la salud mental. Por aquí nos preguntan, ¿en la evaluación funcional de la conducta están incluidos todos los especialistas, es decir, terapia del habla, ocupacional, física? Deberían. Mire, el Comité de Programación y Ubicación incluye a todos los especialistas y todas las personas, porque es que incluye familiares. Si el padre entiende que hay un familiar que tiene algún tipo de expertise, que puede proveer algún tipo de estrategia, de conocimiento, de funcionamiento del estudiante, es bienvenido en la reunión de compu. Así que todos los especialistas que tengan algún tipo de conocimiento sobre el funcionamiento conductual del estudiante deberían estar en esa reunión. Y otra vez, tener un compu con todos los especialistas es muy difícil. Es muy difícil, ¿verdad? Programar para que los especialistas que están ocupados dando terapia y haciendo tantas cosas que hacen es bien difícil, pero nosotros podemos anticipar. La reunión del Comité de Programación y Ubicación se supone por el manual que el departamento le dé 10 días al padre para poder prepararse para esa reunión. El departamento tiene un manual interno y que incumplen constantemente enviando SAES a papá de viernes para lunes. Y entonces el papá se ve en la obligación de correr a esa reunión. Mire, haga valer su derecho. La SAE le debe dar la oportunidad a usted de prepararse para esa reunión. ¿Y por qué esos 10 días son importantes? Porque usted tiene que escribirle un correo electrónico a la terapista de habla y lenguaje diciéndole, mire, yo voy a ir a la revisión anual del programa educativo individualizado de mi hijo el próximo 25 de marzo. Y yo quisiera saber si usted tiene alguna recomendación, usted entiende que hay que reevaluar, usted tiene alguna estrategia, esto está funcionando, usted quiere aumentar el servicio, mi hijo no tolera el servicio en el tiempo que está actualmente, de individual para grupal, de grupal para individual, usted tiene algo que decir. Ese tiempo, esos 10 días son bien importantes porque es lo que le permite la participación adecuada al padre en la reunión. Así que haga valer su derecho, no acepte reuniones de compu de hoy para mañana. Y menos si van a discutir programas educativos que tampoco le entregan antes de la reunión, lo llevan a la reunión a discutir 7 evaluaciones y usted nunca las ha visto. Vamos a discutir el PEI. Usted nunca vio el PEI antes de la reunión. Pues mire, usted no puede participar de esa reunión y uno de los mayores derechos que consagra la ley 51 e IDEA para usted es el derecho de participación significativa. Y para que usted pueda participar, usted tiene que prepararse para esa reunión, recibir los documentos antes de la reunión, tener la oportunidad de consultar con alguien antes de ir a esa reunión para poder prepararse para la reunión. Como última pregunta, ¿dónde se encuentra la SAE FBA 01 y 02? En la guía que aprobó el departamento, en uno de los anejos, el anejo 1 y el anejo 2, son las Functional Behavioral Assessment 1 y 2. Están allí. En Google lo pone así mismo, Google Functional Behavioral Assessment 01 y le va a traer la guía. Cuando se finaliza la guía, los anejos de la guía son las SAES. Muchas gracias. Gracias a ustedes pues, por la participación. Quedamos a la disposición de APNI, ¿verdad? Para lo que necesiten.